La academia ensimismada. Los políticos vendidos. La gente indiferente. Estamos al borde. Academia. Política. Coyuntura. Desde el borde. Hacia una construcción crítica de la realidad. Comenzamos. Buenos días, queridos oyentes. Están sintonizando Desde el Borde. Soy Axely Vázquez y hoy nos adentraremos en un análisis profundo de la situación actual que atraviesa Quito. El sistema de transporte público en Quito es un sistema que suscita numerosas reflexiones, tanto para las autoridades como la ciudadanía. Por lo tanto, es menester entablar diálogos y reflexiones que den en cuenta de los desafíos que implica para con la sociedad civil y las autoridades. En tal sentido, hoy tenemos el placer de abordar uno de los componentes más importantes y debatidos de la actualidad, el metro. Este sistema de transporte ha sido objeto de discusiones y controversias debido tanto por sus beneficios y sus desafíos. De tal manera, el día de hoy exploraremos aspectos clave como la ventilación de las estaciones, los problemas de vandalismo, los retos actuales y las expectativas que vislumbran para el futuro del metro. Bueno, ahora damos paso a nuestros colegas de Vox que han preparado un segmento con la comunidad. Bienvenidos, queridos oyentes de Vox Populi. Nos alegra tenerlos en este último segmento de la temporada, donde nuestras cámaras y micrófonos salen de la academia en busca de la opinión pública. Hoy nos enfocamos en un tema crucial y transformador para nuestra ciudad, el Metro de Quito. Desde su construcción hasta su impacto en la movilidad urbana, exploraremos cómo este sistema de transporte ha cambiado y seguirá cambiando nuestra forma de desplazarnos y nuestras vidas. ¿Qué opinan sobre el nuevo Metro de Quito? ¿Cómo ha afectado su vida cotidiana y la movilidad en la ciudad? Estas preguntas y más serán respondidas a continuación. Comencemos. ¿Qué piensas sobre la implementación del Metro de Quito? ¿Cuál crees que ha sido el impacto que ha tenido en la congestión del tráfico y la movilidad urbana? ¿Cuál ha sido tu experiencia en este nuevo medio de transporte? De mi parte, la experiencia en el metro ha sido bastante positiva. Pienso que es prácticamente no solamente viene con el simple hecho de la movilidad, sino que el municipio hace un proyecto como mucho más allá, que va también como al tema cultural. Pienso que lamentablemente no es algo que ha favorecido a un gran grupo de gente. Sí podríamos hablar como de a ciertos sectores, pero hay muchísimo por recorrer, pero para un inicio yo pienso que es un muy buen proyecto. De mi parte, por ejemplo, los viajes a Quitumbe, el hecho de que sean 40 minutos, de mi parte es como que me ha favorecido muchísimo. Creo que muchas personas también han salido favorecidas por este mismo hecho, pero aún así, tal vez por los sectores en los que transita, no hay todavía como una mayoría de personas a las que se puede decir que ha favorecido, pero pienso, como reitero, diciendo que es un muy buen proyecto, es un muy buen primer paso obviamente para mejorar todo lo que significa movilidad pública, transporte público aquí en Quito. Sí, bueno, me parece que el servicio del metro ha impactado de una manera positiva a toda la ciudadanía. Lo que sí se espera es que el metro continúe con el agrandamiento, es decir, más hacia el norte o hacia el sur, que es donde hay también cualquier cantidad de gente y va a ser de mucho beneficio, porque todas las distancias que normalmente se hacían en un tiempo determinado, ahora se hacen en tiempo mínimo. Sin embargo, siempre habrá personas que tratan de ver cualquier pero por circunstancias, que en realidad pienso que en su mayor tramo es un buen servicio y sí nos ayuda y nos ha beneficiado a todos y mucho más a la gente que se traslada del norte o del sur hacia sus sitios de trabajo. Creo que con este servicio sin duda ha disminuido bastante el servicio de los buses normales y en todo caso creo que es un beneficio bastante bueno para la población.
Mi opinión sobre el metro es que es un medio de transporte que bastante útil para la ciudad, tomando en cuenta la expansión que ha tenido. Una de las contras es que la ruta está únicamente enfocada en la zona centro-norte y que sería más útil aún si estuviera expandido al sur y a los valles. El metro me parece un excelente proyecto para que ha beneficiado a la ciudadanía, ha cortado distancias, ha reducido el tráfico que es caótico en la ciudad de Quito. Sin embargo, el metro a toda la ciudadanía, especialmente a las personas que viven al sur, ha sido de una gran facilidad, ya que en lugar de coger 2 buses o 3, se coge uno solo y las distancias han sido, por ejemplo, a mi trabajo desde el sur es media hora. Con los buses tradicionales se hacía 1:30. Entonces ha tenido un gran impacto en la ciudadanía y esperemos que le den mantenimiento, que el metro siga tal como está funcionando hasta el día de hoy. Y esto fue Vox Populi. Sigan en nuestra sintonía. Para abordar estas inquietudes, hoy contamos con la presencia de un invitado especial que nos ofrecerá una perspectiva matizada sobre la situación y las proyecciones del metro en Quito. De tal manera, damos la bienvenida a Alejandro Campaña, quien actualmente se desempeña como concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Alejandro posee vasta experiencia en áreas como salud, desarrollo económico, productividad, competitividad, economía popular y solidaria, igualdad de género e inclusión social, entre otras. Por lo tanto, su conocimiento nos ayudará a tener una perspectiva crítica sobre el tema que nos ocupa. Sin más preámbulos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa Desde el Borde. Comenzamos. Bienvenidos a esta transmisión de nuestro programa Desde el Borde en Radio Universitaria, la voz de la central. El día de hoy nos encontramos con el concejal Andrés Campaña. Andrés, qué gusto y qué placer tenerte en este espacio de nuestra comunidad universitaria. Para mí es el gusto, el placer poder compartir con los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, siempre con apertura por parte de esta concejalía. Yo inicié mis primeros pasos en la política, en la dirigencia estudiantil, de tal forma que es un compromiso enorme con la academia, con los estudiantes. Fantástico, te debemos de estar molestando ya que te sacamos del compromiso. Y pues bien, el día de hoy, mis queridos amigos, queridos colegas, pues vamos a hablar de un tema álgido, importante en la ciudad de Quito, fundamentalmente. ¿Y quién mejor para aclararnos estas discusiones, reflexiones que están dándose dentro de la ciudad que Andrés como concejal? Y bueno, antes de irnos involucrando un poco en la temática de esta conversación, cuéntanos, permítenos a nosotros y a quienes nos observan, a la ciudadanía, que te vayan conociendo un poco quién eres, dónde te formaste, qué estudios tienes y militancia tal vez, qué has hecho. Cuéntanos. Bueno, yo tengo una experiencia vivencial que me ha permitido que desde los primeros años de mi vida tenga muy fuerte influencia de mi núcleo familiar. Eso determinó, por ejemplo, precisamente mi cercanía a la política. Y como yo bien les he mencionado, yo di mis primeros pasos en el activismo político-social precisamente en la dirigencia estudiantil, secundaria, universitaria. Yo estudié en la Universidad Católica, estudié Derecho. Sin embargo, precisamente esa pasión por la política luego me motivó a que yo haga mi maestría en la Universidad Complutense de Madrid, en donde tengo mi máster en análisis político. Finalmente es lo que me apasiona. De ahí, en el desarrollo de mi carrera profesional he pasado por algunas instituciones como la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral, la Secretaría de la Gestión de la Política, pero algo que sin lugar a dudas marca también un hito en mi vida es haber sido director provincial del IES en la provincia de Pichincha. Y esto marca mi vida en 2 sentidos. Primero, nuevamente, yo nazco y pertenezco a un núcleo familiar muy sólido en donde había 2 referentes, o hay 2 referentes, que son mis abuelas. Y eso me permitió generar muchísima empatía con los adultos mayores. Y cuando yo trabajaba en el IES como director provincial, fortalecí esa relación con los adultos mayores, con los jubilados, con los pensionistas de nuestro país.
Y un segundo momento es que cuando yo dirigía el IES, me tocó enfrentar nada más y nada menos que la pandemia. Y entonces esa experiencia me llevó también a entender la importancia de la salud pública. Claro que sí. En esos momentos, por ejemplo, yo te comento, mucha gente se moría fuera de los hospitales porque primero no había disponibilidad. O lo otro que pasaba y era muy vergonzoso y nos pone a cuestionar el funcionamiento de nuestra sociedad y nos pone al borde, es precisamente saber que hay gente que se muere en las puertas de los hospitales porque no tiene recursos para poder atender su salud. Y había gente que incluso ingresaba a los hospitales y luego tenían que pagar $100,000 de gastos en los hospitales y eso les obligaba a hipotecar su casa, a vender sus propiedades. Realmente dramas humanos que creo que son todos estos dramas los que siempre me llevaron a tener un punto de vista contestatario, entender que el status quo no puede permanecer, que vivimos en un mundo lleno de desigualdades sociales y todo eso me motivó a que este activismo social en primera instancia, que inició en la dirigencia estudiantil secundaria a la edad de 17 años, también vaya de la mano con mi compromiso político. Asimismo, desde los 17 años yo soy militante del Partido Socialista Ecuatoriano y fíjate tú que ahora tengo 36 años, es decir, más de la mitad de mi vida he pasado en el activismo político y social. Y desde el año pasado, por primera vez, tuve la oportunidad de ser candidato. Mi organización política a la que yo pertenezco, el Partido Socialista Ecuatoriano, es la organización política más histórica del país. Este año cumplimos en mayo 98 años y hace 3 años aproximadamente se inició un proceso de profunda renovación. Y ese proceso de profunda renovación me permitió en primera instancia ser candidato y luego en segunda instancia, gracias al apoyo de la ciudadanía, ser electo concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Y pues en eso vengo trabajando el último año. Fantástico, qué maravillosa historia y cómo has ido evolucionando. La experiencia que tienes es que es asombrosa y más en el momento complicado de disputa que viviste en el IES. Debe ser una de las cosas más complejas que... Muy complejo, pero una experiencia satisfactoria. Claro que sí. Ahora bien, para nuestro público en general, yo creo que les llama la atención. Escuchamos del alcalde, escuchamos de asesores, escuchamos de concejales. Pero ¿qué es un concejal? ¿Qué hace en el Distrito Metropolitano de Quito? Nosotros en Quito tenemos, al igual que a nivel del Estado central, un nivel ejecutivo y un nivel legislativo. Correcto. El nivel ejecutivo es evidentemente el alcalde, evidentemente es toda la institucionalidad que está bajo responsabilidad del alcalde. Estoy hablando de administraciones zonales, de empresas públicas, de secretarías, es decir, un total de más de 60 instituciones municipales. Y evidentemente como contrapeso, en este sistema de pesos y contrapesos, existe un órgano legislativo y de fiscalización. Oh, ya. Que es el Consejo Metropolitano y que actúa de una forma muy similar a lo que actúa la Asamblea Nacional en el Estado Central. En ese sentido somos 21 miembros, somos 21 concejales y a eso se suma también el alcalde como el presidente del Consejo Metropolitano. Esa es una particularidad del órgano legislativo. Y nosotros tenemos dos grandes funciones: legislar y fiscalizar. Legislamos ordenanzas y fiscalizamos el funcionamiento del municipio, que como manifestado es toda una estructura importante, más de 60 instituciones, más de 23,000 funcionarios, y en esa perspectiva ese es nuestro papel. Y yo creo que hemos venido trabajando desde esta concejalía en las dos aristas,
Ambas me han sido extremadamente satisfactorias, pero sobre todo creo que nos hemos enfocado un poco más en el ámbito de la fiscalización. ¿Y qué es la fiscalización? Porque a veces puede resultar palabras complejas, confusas. La fiscalización debe ser la oportunidad para dar alertas del funcionamiento de la ciudad y que se tomen los correctivos necesarios y evidentemente se mejore la gestión y la administración pública. Esos son los procesos de fiscalización, es como nosotros entendemos desde esta concejalía. Perfecto, y es relativamente curioso. Yo creo que muchas personas recién se están enterando de que el municipio como tal está funcionando de forma alterna o de forma similar a la asamblea, lo que nosotros vemos en lo más grande. Ahora bien, contigo nos gustaría tratar este tema importante, álgido en los últimos meses, pues bueno, y no solo meses, sino años, porque ha sido una cosa de disputa entre los diferentes autoridades que han ido pasando por aquí. Llego yo, el proyecto aún se está dando, el metro de Quito. Llega tal alcalde, aún se está realizando, vamos a ver si se inaugura, y luego lo vuelvo a cerrar, se inaugura y lo vuelvo a cerrar, y ahora ya empiezan otro tipo de problemáticas, y que de hecho en tu proceso de fiscalización las has señalado bastante bien. Entonces, cuéntanos un poquito cómo va el metro de Quito, qué está sucediendo actualmente, y si nos puedes poner un contexto histórico, mucho mejor. Y bueno, importante, ya que tenemos el tiempo suficiente, de precisamente hacer esta remembranza histórica. La ciudad de Quito lastimosamente sigue teniendo hoy en el 2024 un enorme problema de movilidad. Definitivamente. Fíjate tú de que el presupuesto del municipio de Quito bordea los $1.000 millones. Todo lo que significa la corporación municipal. Pero solamente en el ámbito de la movilidad se va el 60% del presupuesto de inversión. Entonces, la movilidad en Quito lastimosamente hoy tiene un modelo que es costoso y que es de pobres resultados. Porque si yo le pregunto a cualquier estudiante, o si les pregunto a cualquiera de los que estamos presentes hoy en la oficina, si están contentos con el servicio de transporte que existe en la ciudad, nadie está contento. Absolutamente nadie. Es un modelo que presenta muchísimos problemas. Frente a eso, se ha diseñado distintos planes de movilidad. Y todos los planes de movilidad parten de entender que Quito tiene una geografía especial, sui generis, que es su longitud y que al mismo tiempo es una ciudad estrecha. Tan estrecha de que muchas veces en la parte más angosta tenemos 5 kilómetros entre oriente y occidente. Ya. Entonces prácticamente un chorizo. Frente a eso existía, previa a la administración de Augusto Barrera, la idea de contar con un tren urbano. Un tren urbano que sea la columna vertebral de la movilidad en la ciudad. Luego se hizo, fíjate tú, se hace una consultoría a Metro de Madrid. Y se hace esta consultoría a Metro de Madrid para que nos diga cuál podría ser la mejor orientación de cómo poner a funcionar un nuevo modelo de movilidad en la ciudad. Y Metro de Madrid, como era lógico, nos dice es necesario un metro en la ciudad de Quito. Y entonces se inicia el proceso de construcción del metro de la ciudad de Quito, que debido a la falta de recursos se establece que la primera línea del metro de Quito será de 22 kilómetros entre Quitumbe y El Labrador. A partir de eso se comienza a dar inicio a la contratación de la construcción del metro de Quito, de una obra muy significativa, porque fíjate tú de que el metro de Quito es una inversión de $2.100 millones. Es una de las obras, junto a Coca-Cola Sinclair, que han requerido mayores recursos por parte de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Y evidentemente en Quito es la obra más grande de infraestructura que se ha hecho.
Al mismo tiempo que es la obra más grande de infraestructura, es la obra también de mayor modernidad de la ciudad. Distintos estudios de ustedes, sobre todo los sociólogos que estudian sociología urbana, me parece, claro. Entienden de que son los sistemas de movilización de transporte los que pueden permitir el desarrollo de la ciudad. Si nosotros estamos atascados en el tráfico, estamos perdiendo recursos. Claro que sí. E incluso existen varios indicadores que evidencian la enorme pérdida de recursos para la ciudad que significa estar en el caos vehicular. Así se comienza la construcción de Metro de Quito, básicamente en el diseño, la planificación de Augusto Barrera y luego la ejecución a partir de Mauricio Rodas. Lastimosamente, al ser una obra tan grande, no ha estado exenta de polémicas, no ha estado exenta de problemas de carácter técnico y hoy en la gestión nos encontramos con varias de esas herencias que lastimosamente no solamente que muchas de ellas no han podido ser superadas, sino que por el contrario se han ido agudizando y han seguido generando mucha tela de duda sobre el Metro de Quito como columna vertebral de la movilidad. Ahora, haciendo una contextualización más allá del Metro de Quito, es importante entender que hoy el Metro de Quito es la columna vertebral de la movilidad en la ciudad. Pero el Metro de Quito no deja de ser un subsistema de transporte que necesita integración, articulación, por ejemplo, con otros subsistemas de transporte metropolitanos, Trolebús, Ecovía, Metrobús Q, claro sí. Por ejemplo, con las operadoras privadas de transporte, que nos permiten y nos garanticen de que todos los quiteños nos veamos beneficiados de Metro de Quito y no simplemente aquellas personas que se encuentran entre Quitumbe y el Labrador y a los bordes del trazado de Metro de Quito. Ok, y bueno, como me comentas previamente, hay problemáticas, hay cosas que no se han superado y que están en disputa actualmente. Ya se habla de, y creo que fuiste tú el autor de esta idea o el que le hizo esta observación como concejal que fiscaliza. Hay 4 trenes que ya han superado los 120.000 kilómetros, ¿sí? ¿Me equivoco? No, 120.000 kilómetros. Sí, sí. Y no se ha hecho... 11. Y no se ha hecho el mantenimiento que se le tiene que hacer al llegar a ese número de kilometraje. ¿Qué está sucediendo? Tenemos las problemáticas de Solanda. ¿Qué más está sucediendo con respecto al metro en relación a sus problemáticas? A ver, al mencionar que Metro de Quito es una de las mayores obras de infraestructura del país, estoy hablando de una obra monumental que requiere varios elementos. Entonces, nosotros hemos observado algunos de ellos, sin lugar a dudas, los más evidentes, porque voy a comenzar a dar algunos de los elementos. Primero, hubo una empresa que es la empresa constructora de la obra. Correcto. Esa empresa en inicio era Acciona Odebrecht, ahora es simplemente Acciona. Y esta empresa, que se firma el contrato en 2015, es una empresa constructora de un contrato de $1.500 millones. Esta empresa, al día de hoy, pese a que el contrato inicial se firmó en 2015 y señalaba que existían 72 meses para entregar la obra a Quito, al día de hoy la obra civil no ha finalizado, pese a que han transcurrido más de 9 años. Cuando te refieres a esto de la obra civil, ¿a qué estás haciendo referencia? Al túnel. Al túnel. Al túnel y todo lo que significa la construcción de la obra civil. Oh, ya. Ya. Entonces, este es un primer gran problema. La obra está entregada al día de hoy en un 99%, pero no está entregada al 100%. ¿Ya? Un segundo contrato es el contrato del fabricante de los trenes, que es otra empresa, que es la empresa, el consorcio español CAF. Este consorcio firmamos en un contrato en 2014
por 183 millones de dólares para fabricar 18 trenes. Este también fue un contrato polémico, tan polémico que como la empresa contratante incumplió con varios elementos, a través de una figura que es legal, pero que no es la más adecuada para la gestión pública, el consorcio CAP entregó los 18 trenes de la ciudad a un notario público y no le entregó a la ciudad de Quito. Eso es lo que se conoce como una recepción presunta en la contratación pública. Entonces, eso generó de que los trenes que fueron entregados ante notario público en el 2021 comienza a correr la garantía. Y la garantía feneció en otro hecho curioso en octubre del 2023. Otro de los hechos curiosos de este contrato es que la garantía de los 18 trenes de Metro de Quito de 183 millones de dólares es de apenas 2 años. Cuando una persona va a comprar un vehículo en un concesionario X, le ofrecen una garantía de 5 años o 100,000 kilómetros. Los trenes del Metro de Quito tenían una garantía de apenas 2 años, que como fue entregado ante notario público, feneció la garantía. Discúlpame, te interrumpo. ¿Y a qué responde el interés de no entregárselo a la ciudadanía, sino entregárselo a un notario público? Responde a que la empresa Metro de Quito no quiso recibir los trenes, porque el contratista tenía varios incumplimientos. Entonces, como había incumplido en varios elementos, Quito le dijo, no le puedo aceptar esos trenes. Y el contratista, en cambio, dijo, entonces me voy a entregar a un notario, que es una figura que la ley lo contempla, pero que, insisto, no es lo más adecuado, porque a partir de ese momento se generan problemas como la caducidad del plazo para la garantía. Ahora, una vez que tenemos la obra y tenemos los trenes, necesitamos alguien que se ponga a funcionar. Y ahí existía un debate en la administración de Hyundai, que fue subsanado en la administración Guarderas, no sé si de forma positiva o no, eso lo veremos con el tiempo, y es, el Metro de Quito tiene que ser operado por la ciudad, por el municipio, así como es operado Trolebús o Ecovía, o tenemos que contratar a una empresa que nos ponga a funcionar el Metro de Quito. Y en la administración de Guarderas se define y dicen, es necesario contratar a una empresa operadora para que ponga a funcionar el metro. Ya tenemos la obra civil, ya tenemos los trenes, ahora contratemos a una tercera gran empresa que es la empresa para funcionar todo esto. Este es un contrato que se firma en noviembre de 2022 por un monto de 180 millones de dólares por 6 años. Es decir, mensualmente le pagamos a la empresa operadora, que es un consorcio franco-colombiano, Transdev Medellín, 2,5 millones de dólares por poner en funcionamiento el Metro de Quito. Hasta ahí ya habrás observado varios actores. Claro. Y la empresa operadora también no está exenta de problemas. Recordarán que en mayo del año pasado estaba en funcionamiento Metro de Quito en la fase de pruebas y la empresa operadora un buen día dice que no hay condiciones y no opera Metro de Quito hasta el mes de diciembre, que se inician las operaciones comerciales. Ya, eso significó también que la ciudad inició un proceso de mediación para ponerse de acuerdo cuándo se paga, porque recordarás que se tenía que pagar 2,5 millones de dólares por mes, estuvo suspendido durante todos estos meses, por lo tanto había que ver cuánto mismo se le pagaba. Y teníamos una deuda de 30 millones de dólares y se pagó 20 millones de dólares. A partir de eso no se ha vuelto a pagar a la empresa operadora. Y no se ha vuelto a pagar a la empresa operadora y ahí tenemos un problema, que son precisamente estas herencias, porque la empresa constructora, al no tener la obra civil al 100%, no la ha entregado a la ciudad. Y la ciudad, por su parte, está contratando un servicio de operación de una obra que todavía no ha sido entregada a la ciudad. Entonces, toda esa intríngulis genera los problemas que tenemos en Metro de Quito. A eso hay que sumarle
que ya el funcionamiento del Metro de Quito, como todo obra de infraestructura, se necesita mantenimiento. Mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo. Y en esa perspectiva, pues nosotros, fruto de este proceso de fiscalización, primero hemos ido completando toda esta información que me permite darte una breve sistematización de lo que sucede con Metro de Quito desde sus orígenes. Ahora, el problema se presenta en el momento en que los trenes comienzan a tener problemas en su funcionamiento. Fíjate que el día de ayer uno de los trenes tuvo problemas al cerrar las puertas, porque no hay mantenimiento. ¿Y por qué no hay mantenimiento? Porque cuando se firma el contrato con el consorcio CAF, que es el fabricante de los trenes en 2014, el consorcio CAF señaló en su contrato que si le contratan a él para el mantenimiento, el costo del mantenimiento por 10 años será de 28 millones de dólares. Y cuando Quito intentó hacer el proceso de contratación por 5 años por 14 millones de dólares, es decir, de la mitad, el consorcio CAF simplemente se limitó a decir de que no es conveniente para sus intereses y que el costo sería 35 millones de dólares. Porque claro, hay que entender de que al no tener la experiencia del desarrollo de Metro de Quito, el mercado está monopolizado. Y estas empresas se dan el lujo de tenernos agarrados del pescuezo y hacer e imponer sus condiciones. Entonces, como no hubo el acuerdo, no se llevó a cabo el proceso de mantenimiento. Y dentro del plan de mantenimientos, de la misma forma que cuando uno compra un auto le dan una tabla y le indican cada qué kilometraje tiene que hacer un mantenimiento, te dicen, por ejemplo, a los 5.000 kilómetros tienes que cambiar de aceite, pasa igual con el Metro de Quito. Y el Metro de Quito a los 120.000 kilómetros tiene que hacer su primer gran mantenimiento. A los 150.000 kilómetros tiene que hacer un segundo gran mantenimiento. Y sucede que al momento, ya según la última información que nosotros tenemos con corte al 1 de julio, con corte al 30 de junio, mejor dicho, 11 de los 18 trenes han superado ya los 120.000 kilómetros. Y necesitan este primer gran mantenimiento. Y al momento no tenemos contrato de mantenimiento preventivo correctivo, ni tampoco tenemos proceso de contratación pública. Entonces, lo que nosotros hemos exigido en nuestro proceso de fiscalización es primero dar las alertas de qué está sucediendo con Metro de Quito y luego que las autoridades tomen acciones que permitan garantizar el patrimonio de los quiteños, de las quiteñas, que ha significado 2.100 millones de dólares que han salido de nuestros bolsillos, pero también garantizar la seguridad de los usuarios. Algo que me llama la atención y es, creo que indispensable tratar, ¿por qué no hay este movimiento o por qué no hay este impulso hacia a contratar una empresa que provee el mantenimiento correspondiente al Metro de Quito? ¿O cuáles son los intereses? ¿O qué crees tú? ¿Qué observas tú detrás de todo esto? Básicamente lo que te había manifestado hace momentos atrás. Tenemos empresas que tienen monopolizado el mercado y nos tienen agarrados del pescuezo. Entonces, yo, por ejemplo, vengo proponiendo desde junio del 2023 que se haga un proceso de licitación internacional. Es decir, que abramos las puertas a contratar y a que participen empresas que ofrecen el servicio de mantenimiento de medios de transporte como el metro, que están en todo el mundo. De esa forma, creo yo, y vamos a lograr una mejor propuesta técnica y una propuesta más económica. Por el contrario, lo que se ha buscado es cierta, y pongo entre comillas, eficiencia. Entonces, lo más rápido para mí me resulta hacer un régimen especial, un proceso de contratación pública en el que participas exclusivamente tú, como consorcio CAF. Porque además la normativa te dice ¿cuántas empresas fabricantes de trenes y de mantenimiento de metros existen en el Ecuador? Pues en este momento existe una sola empresa porque tenemos un solo metro.
Entonces, bajo ese argumento de que yo te puedo realizar la contratación directamente contigo, entonces, y por eficiencia, por agilidad, por facilidad, hago este mecanismo. Pero como tú sabes que si no hago el mantenimiento contigo, no tengo con quién más hacer, entonces tú te das la libertad de decir, en una práctica de monopolización del mercado, señores, el mantenimiento ya no cuesta los 14 millones de dólares que yo les había dicho hace 10 años atrás que iba a costar, pese a que conste en contrato, sino les voy a cobrar 35 millones. ¿Ustedes se suman a esto o no se suman? Y entonces, frente a esas presiones de estas grandes corporaciones internacionales, nosotros evidentemente, de forma consecuente, hemos venido dando pelea. Correcto. También algo que me parece importante trabajarlo aquí y desde esta perspectiva, se ha hablado de una situación de sostenibilidad del metro de Quito. No solo, o sea, esto es una cuestión de no solo disputas en el propio municipio, entre varios concejales, sino es algo entre que varios analistas y personas como tal se andan preguntando, ¿el metro de Quito es sostenible? Si no, ¿por qué? Y se ha visto que en los transportes y el metro de algunos de los países más importantes del mundo existe un subsidio. ¿Esto es necesario? Sí, ¿por qué? ¿Y por qué en estos países se lo hace y por qué aquí no? O sea, cuéntanos un poco de eso. Ya, importante mencionarles, en el mundo entero, los sistemas de transporte público requieren subsidio. Definitivamente. Existe, de lo que yo conozco, solo un caso en donde no se requiere subsidio y es el metro de Hong Kong. ¿Y por qué no se requiere subsidio en el metro de Hong Kong? Porque el metro de Hong Kong tuvo la visión de afianzar de que el desarrollo del metro de Quito tiene que estar afianzado también con el desarrollo urbanístico, con el desarrollo comercial. Entonces, por ejemplo, yo no conozco, pero de lo que he podido leer, las estaciones del metro de Hong Kong son prácticamente un centro comercial. Entonces, de esa forma tú generas ingresos no operacionales. ¿Ya? Se va manteniendo. Y se va manteniendo. Y por eso es que el metro de Hong Kong es el único en el mundo, de lo que yo conozco, que no requiere subvención estatal. Todos los otros metros requieren subvención estatal. Ahora, a más de esta realidad, yo tengo que decirte mi postura política. Mi postura política como socialista me lleva a velar por los intereses de quienes menos recursos tienen. Y quien se moviliza en el transporte público es precisamente la gente que menos recursos tiene. Y entonces es necesaria subvencionar a Metro de Quito, así como se subvenciona el transporte público. Pero tenemos un grave problema, y este problema es fruto de las ineficiencias institucionales. ¿Cuáles son esos problemas? Uno de ellos es que el Metro de Quito al año 2024 nos cuesta en conjunto egresos de 93 millones de dólares. Y paralelamente yo tengo ingresos de apenas 17 millones de dólares. Es decir, solamente el Metro de Quito significa un déficit de 74 millones de dólares. A eso hay que sumar de que la empresa de pasajeros que tiene bajo su responsabilidad Metrobús, Trolebús, Ecovía, tiene también ya una subvención de 54 millones de dólares. Entonces, entre estos dos subsistemas de transporte metropolitano estamos hablando de una pérdida desde el punto de vista financiero de 120 millones de dólares. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer desde mi punto de vista es de compatibilizar esta necesidad de garantizar transporte accesible a la gente que menos recursos tiene versus la dificultad de ponerse una carga tan pesada para las arcas municipales que no cuentan con recursos para financiar cifras de esta naturaleza. Entonces, ¿cómo encontramos el punto intermedio? Siendo eficientes.
y siendo eficientes, por ejemplo, parte de la necesaria integración del sistema. Porque hoy, por ejemplo, Metro de Quito está movilizando 148,000 pasajeros por día. Metro de Quito fue diseñado para movilizar 450,000 pasajeros por día, pero no hay la integración con la empresa de pasajeros, no hay la integración con las operadoras de transporte privado. De hecho, yo te mencionaba, Metro de Quito es un subsistema, el subsistema más importante, es la columna vertebral, pero necesita rutas y frecuencias alimentadoras que permitan que la gente que vivimos en el oriente o en el occidente podamos conectarnos a Metro de Quito y podamos beneficiarnos del sistema. Genial. Otro tema que nos llama la atención y que que creo que es importante hablarlo es de que hay otras problemáticas con respecto, y creo yo que esto se relaciona a las empresas operadoras. No sé con cuál de alguna de ellas está relacionado, pero hace poco tuvimos una circunstancia que fue lamentable, que es la de uno de los trenes que terminó grafiteado. ¿A qué respondió esta problemática? ¿Qué sucedió en realidad? ¿Se encontró a los culpables? ¿Qué ha pasado? Importante mencionar, necesitamos mejorar, ser más eficientes en las instituciones, pero necesitamos también una fuerte cultura cívica de respeto a la obra pública. La obra pública son recursos de todos y sobre todo de los contribuyentes, son los recursos que pagamos nosotros. Por lo tanto, la obra pública nace de nuestros propios recursos, entonces evidentemente se requiere esa conciencia ciudadana. Además de ello, evidentemente también hay una responsabilidad, una corresponsabilidad de las instituciones. Y en este caso específico, la empresa Transdev Medellín, que es la empresa operadora, este consorcio franco-colombiano, que es el encargado de poner en funcionamiento el Metro de Quito, entre sus múltiples funciones tiene la de garantizar la seguridad en el Metro de Quito. Y sin lugar a dudas, pues nos dejó un sinsabor de boca de que uno de los trenes se ha vandalizado en un subsistema de transporte que tiene más de 1.200 cámaras, que tiene más de 257 efectivos de la Policía Nacional, que tiene guardia de seguridad privada. Entonces, con todo eso, no pudieron evitar que uno de los trenes sea grafiteado. Y es preocupante, o sea, honestamente sí hablamos de esta efectividad, porque sí, al hablar de este sistema que es la columna vertebral en movilidad en Quito, hemos visto que al fin y al cabo la economía puede verse beneficiada de que los ecuatorianos y que especialmente los quiteños puedan llegar a sus destinos a tiempo y de forma más eficiente. Pero también se han presentado estas distintas problemáticas y por allí también habían una suerte de críticas direccionadas hacia un ámbito quizás ya punitivista, porque se hablaba de esto dentro del Metro de Quito. ¿Hasta dónde, qué cosas son factibles transportar dentro del Metro de Quito? Por ejemplo, en sectores como la parada Morán Valverde, que está más abajito de lo que es un sector popular, Chillo Gallo, se hablaba de este tipo de prácticas quizás punitivistas, racializadas, blanqueadoras en términos sociológicos, donde se decía: ok, el ciudadano promedio que va bien vestido a Metro de Quito puede pasar, que va con su mochila o que va con una cartera o a lo mejor con su equipaje. Pero ¿qué pasa con el ciudadano indígena que está llevando sus cosas como tal? Va llevando un bolso, va llevando algunas cosas y no está vestido como tal. Esto también creo que es un tema y una cosa de disputa también, de debate dentro del metro como tal, porque nos está hablando del sistema de quién puede ser ciudadano, que puede ingresar al metro, qué es la imagen que queremos dar, y de quién no queremos o quién no está reglamentado para ingresar. ¿Alguna cosa que nos puedas detallar de eso? Sí, yo creo que es necesario superar los estereotipos, rechazar el racismo que puede haber en el ejercicio de las funciones públicas por parte de distintos servidores en distintos niveles. Pero más allá de aquello, también yo sí soy partidario de ejercer el orden público. Sí. Tenemos que tener control de lo que pasa en la ciudad.
Hoy tenemos niveles muy preocupantes de violencia. Yo lamento mucho, por ejemplo, y tal vez va a resultar muy impopular lo que les voy a decir, pero estoy en la responsabilidad de decirles. Por ejemplo, sectores cercanos a muchas universidades prácticamente se han convertido en una cantina pública. Y creo que eso no es lo más adecuado para la ciudad, no es lo más adecuado para las universidades, para los estudiantes, para los vecinos. Está bien que todos nos divertamos, totalmente de acuerdo, pero lo tenemos que, cualquier diversión no tiene que ser en exceso y no tiene que afectar el derecho a la ciudad de todos. Entonces, estos son elementos que yo los pongo con muchísima sinceridad, con muchísima fraternidad sobre la mesa del debate, pensando precisamente en que estas reflexiones tienen que generar o tienen que motivar precisamente a que existan distintos puntos de vista. Y yo creo que al ser impopular va a haber muchas personas que nos critiquen, pero es necesario que entre todos nos pongamos a pensar si en un momento de tanta inseguridad que vive el país, cómo debemos nosotros ejercer nuestro derecho al disfrute, al ocio, que es un derecho válido, que yo lo reconozco como tal, pero que evidentemente también va de la mano con precautelar otros derechos como el derecho a la ciudad que tenemos todos los habitantes. También muchas veces la política pública tiene tras sí una concepción ideológica, tiene tras de sí una concepción y prejuicios individuales, y frente a eso también hay que ser muy claros en mostrar nuestras posturas. Por ejemplo, existe una necesidad de regular los deliveries. Y sucede que desde la administración, desde el Ejecutivo, que es el promotor de un proyecto de ordenanza en ese sentido, se ha creído en la necesidad de establecer una tasa para los que ejercen el delivery. Y por ejemplo, me parece que esto resulta totalmente absurdo y yo he mostrado mi oposición, porque quienes están trabajando en los deliveries son personas que han perdido sus trabajos, son trabajadores precarizados y a la par las grandes plataformas internacionales como es el Uber Eats y otros más tienen enormes ganancias. Fíjate tú que hay un estudio que determina que en el año 2021 las plataformas digitales tuvieron ganancias que bordean los 320 millones de dólares. Oh. Y a ellos no les establecemos ningún impuesto y pretendemos establecerles tasas a los trabajadores de los deliveries, claro, lo cual me parece un contrasentido. Entonces, hay que entender también que muchas veces las posturas políticas, ideológicas, personales, las creencias, todo ello nos conlleva a tener una postura en la toma de la política pública. Y claro, cada uno defenderá su sistema de creencias. Claro. En efecto, vamos cerrando este maravilloso conversatorio. Nos encantaría continuar, pero es que el tiempo se nos va cerrando muy, muy rápido. Hay una pregunta que yo creo que la mayoría de quiteños se le está pasando por la cabeza y que creo que va a ser de mucha repercusión. El sistema de ventilación en el metro. Se ha notado esta problemática de que, al menos para el quiteño tradicional, hace mucho calor, hay ciertos problemas relacionados a eso. ¿Se tiene en lo que es relativamente cercano algún intento de solventar esa problemática o hay otras más emergentes? Ya, el tema del aire acondicionado, fíjate tú, a veces se lo ha topado de una forma muy superficial y frente a eso ha recibido una respuesta por parte del alcalde también superficial. Frente a la ciudadanía que tiene mucho calor en el metro de Quito, el alcalde ha dicho no podemos poner aire acondicionado porque nos cuesta 15 millones de dólares y la ciudad tiene otras prioridades. No va a haber aire acondicionado. Ya. Ahora, ¿cuál es el problema real? El problema radica en que yo te mencionaba, Metro de Quito está diseñado para movilizar 450,000 pasajeros por día.
y estamos movilizando 148,000 pasajeros por día. ¿Por qué entonces Metro de Quito va como lata de sardinas la gente? Y es porque la frecuencia es de 8 minutos o más. La frecuencia tiene que disminuir. Si tuviéramos, por ejemplo, un tren que trenes que pasaran cada minuto, va a haber menos aglomeración de gente y por lo tanto va a haber menos concentración de calor en los vagones de los trenes. Ahora, ¿por qué no podemos reducir la frecuencia? Es porque no está operativo toda la flota de trenes. ¿Y por qué no está operativa toda la flota de trenes? Porque hay trenes que están dañados, necesitan mantenimiento. Fíjate tú cómo existe un problema estructural que da otros problemas colindantes, como este tema de hace calor en el metro. La solución no está en poner aire acondicionado, la solución está en acortar las frecuencias, que la gente vaya cómoda y que los trenes funcionen al 100% y que no tengamos problemas de mantenimiento preventivo correctivo. Fantástico. Finalmente, ¿qué crees tú que le espera al sistema de Metro Quito? ¿Qué visión le tienes? ¿Qué crees que va a suceder como tal? Quiero tener una visión esperanzadora. Quiero que el Metro de Quito se convierta en la columna vertebral de la nueva movilidad en Quito. Quiero que el transporte de superficie sea con los mismos estándares de calidad de Metro de Quito. No puede ser posible que tengamos un metro de primer mundo con transporte en superficie de tercer mundo. Necesitamos una reestructuración de aquello. Se necesita enterrar este modelo que alimenta la guerra del centavo, que son estas competencias de los buses unos a otros para obtener más pasajeros y por lo tanto tener más ingresos. Necesitamos disminuir la siniestralidad, necesitamos un cambio de modelo de gestión que apunte hacia una movilidad sostenible. Paréntesis, en este mismo momento me encuentro en la pelea por rescatar el sistema de bicicleta pública. Me parece que es un error, si es que buscamos nosotros una movilidad sostenible, que el municipio de Quito haya cerrado el contrato de la bicicleta pública. Eso espero, y por eso seguiré trabajando, por eso seguiré fiscalizando y seguiré dando las alertas del caso. Espero tener la apertura, la escucha por parte de las autoridades pertinentes, el alcalde, la empresa Metro de Quito, para que se tomen los correctivos y nos garanticen cuidar nuestro patrimonio, que se garantice la seguridad de los usuarios y una movilidad sostenible de primer mundo para Quito. En verdad esperamos que puedas seguir haciendo tu trabajo de la forma en que corresponde y que la llevas haciendo, estimado Andrés. Y bueno, a ustedes, queridos amigos, queridos colegas, gracias por acompañarnos en este conversatorio, en este viaje que hemos dado con Andrés, conociendo algunos detalles de ente histórico, de las problemáticas estructurales que han llevado a este megaproyecto que tenemos, pero que igual, pues como todo en la vida, va a tener sus pequeñas bajas. Esto ha sido Desde el Borde en Radio Universitaria, la voz de la central. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en TikTok, en Facebook, en Instagram. Habitualmente estamos subiendo contenido, pastillas de videos, en donde les contamos el diario de los eventos de la Universidad Central del Ecuador. Entonces, a estar muy atentos. Y a ti, Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias a ustedes. Desde el Borde hacia una visión crítica de la realidad. Nos vemos pronto. Hemos llegado al final del programa y reiteramos nuestro agradecimiento a nuestro invitado y a todos quienes forman parte de nuestro equipo, y a ustedes que nos ven y nos siguen por Radio Universitaria. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y recuerden que tenemos y subimos todas nuestras entrevistas a YouTube. Hasta la próxima.